agradecer al colectivo Morado y Verde que haya montado esta jornada, que me haya invitado a venir. Bueno, así como lo primero, decir de dónde vengo. Bueno, soy varón, blanco, vengo de una gran ciudad como es Madrid. Participo de un colectivo de soberanía alimentaria y ecofeminista, como es Bajo el asfalto está la huerta. Voy a comentar un poquito de qué va este colectivo, ¿vale? Es una cooperativa de producción y consumo. Nos organizamos de manera horizontal. Digamos que es una manera de construir otra forma de economía frente a la economía capitalista. Y lo que hacemos básicamente es tener una huerta colectiva, producimos verdura, obviamente, y nos planificamos. Digamos que es una economía planificada. En vez de decidir cada día qué es lo que queremos comer, ir al supermercado y decir, pues hoy voy a cocinar guiso de patatas con acelgas, voy a comprar patatas y acelgas. Bueno, pues lo que nosotros planteamos es que tenemos que comer de lo que la tierra nos da y de alguna forma ir planificando, plantando con 3 o 4 meses vista qué es lo que vamos a comer dentro de 3 o 4 meses para no tirar toneladas de comida y para no generar unas relaciones, bueno, salirnos de la economía de mercado de alguna manera, ¿no? Autoproducir la verdura. Todas las decisiones, como digo, se toman de manera horizontal. Tenemos diferentes grupos en Madrid, somos 11 grupos que nos organizamos autónomamente y luego tenemos una asamblea general donde ponemos en común y tomamos las decisiones, ¿vale? En la asamblea general no se participa como representante del grupo, sino como delegado, es decir, no tiene capacidad de decisión la persona que va a la asamblea, sino que simplemente traslada el debate que se ha generado en el grupo. Y bueno, tenemos la huerta como a 40 kilómetros de Madrid, de Perales de Tajuña. Tenemos los domingos verdes como un espacio de participación colectiva de los trabajos agrícolas, donde liberar de alguna manera un poquito el trabajo de la gente que está liberada y que se dedican a la huerta específicamente. Y bueno, es un poco para enmarcar, ¿no? ¿Por qué digo que es ecofeminista? Bueno, porque dentro de los principios que están en el asamblearismo, la autogestión, el anticapitalismo, pues también hace ya 7 años o algo así, el proyecto lleva funcionando desde el 99, final de año del 99. Es proyecto pionero desde que luego se han replicado esta estructura en otras partes del Estado, como Ortigas, bueno, otros proyectos similares. Bueno, ¿por qué digo que es ecofeminista? Aparte de porque nos hayamos declarado por principios, ¿no? Bueno, porque es un colectivo que rompe de alguna manera con esta lógica en donde las mujeres están excluidas de la toma de decisiones. Esto podríamos decir que es común a todos los movimientos horizontales, ¿no? Todos los colectivos que se organizan de manera asamblearia, pero bueno, sabemos que normalmente pues hay ciertos poderes, ¿no? Ciertos micropoderes que se dan en los espacios horizontales y uno de esos poderes pues está marcado por el sexo de la persona, ¿vale? El sexo-género. Dicho esto, hay un porcentaje de mujeres que igual es en el colectivo, que igual es del 80 o 70%, es un colectivo muy feminizado. ¿Qué contradicciones encontramos? Bueno, pues por ejemplo en el trabajo en la huerta siguen dándose de alguna forma de vez en cuando divisiones sexuales del trabajo, sobre todo con el uso de la maquinaria ligera, como es la motazada, ¿vale? Intentamos obviamente que todo el mundo haga las mismas tareas, pero bueno, seguimos encontrándonos con ciertas contradicciones a la hora de, venga, ¿quién pasa la moto? Pues rápidamente suele ser un chico el que se lanza a coger la moto, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí sabemos que quedan muchas cosas que cambiar, muchas contradicciones que tenemos como colectivo. Y hay una falta de estructuras que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y el desempoderamiento de los hombres en esta organización, ¿vale? Una dificultad añadida que tenemos normalmente en general los movimientos sociales respecto a estas desigualdades de género y específicamente en este colectivo del que estoy hablando es que tendemos a pensarnos que como yo me identifico con el feminismo, como yo creo en la igualdad, pues yo no soy machista, ¿vale? Hay de alguna forma una desidentificación y una autopercepción como nuevos hombres y nuevas mujeres que tenemos relaciones ya justas, ¿vale? Luego de alguna manera eso nos desmoviliza del trabajo que tendríamos que hacer, tanto los hombres como las mujeres, ¿vale? Nos voy a centrar un poco en el trabajo que tenemos que hacer los hombres, pero bueno, eso sería un poco introducción y contar así una experiencia. Sí que es verdad que ecofeminista, ¿por qué? Pues bueno, hace 3 o 4 años, una de las personas que estaba en la huerta envió un correo a la lista general y a otras muchísimas listas haciendo publicidad, propaganda de un libro publicado en Barcelona
bueno, declaradamente antifeminista, ¿vale? Muy desde el anarquismo, eso sí, pero con una perspectiva muy neoliberal, en el que incluso se planteaba o incorporaba en esa editorial que era del libro, ¿vale? Lo que en ese correo, que era un correo bastante largo, incorporaba, por ejemplo, un documental de hombres maltratados, ¿vale? Bueno, vemos la agresión que puede suponer esto en un colectivo que se denomina autofeminista, ecofeminista, porque sería como un colectivo antiautoritario mandar un documental en el que habla de policías hospitalizados en manifestaciones, ¿vale? Bueno, sería algo parecido para que nos hagamos una idea de la violencia que puede suponer recibir ese correo en un proyecto como este. Vale. Bueno, por otro lado, así como para empezar, partimos de que lo masculino y lo femenino son construcciones sociales, ¿vale? No hay nada esencial en el ser hombre y en el ser mujer, más allá de lo que hemos aprendido en esta socialización. Por tanto, partimos de miradas como la de Simone de Beauvoir y otras tantísimas feministas. No he dicho, pero todo lo que voy a contar aquí en realidad está recogido o está ya pensado por muchas mujeres feministas, activistas y por muchas mujeres académicas y también algún hombre, ¿vale? Pero bueno, en principio yo no voy a contar prácticamente nada nuevo, ¿vale? Hablaré muchas veces de feminizado y masculinizado, al igual que de enriquecido y empobrecido, porque creo que es importante visibilizar que estos son procesos, que las cosas no son tal cual, sino que hay un proceso que lo genera, ¿vale? De esta manera pues podemos pensar en los países enriquecidos que nos hemos aprovechado, hemos explotado, hemos expropiado de materias primas, esos países que hemos ido empobreciendo, esas otras regiones de la periferia. Por tanto, bueno, se trataría un poco de desnaturalizar, ¿vale? Todo esto es visibilizar un proceso y como es un proceso, pues sabemos que podemos revertir ese proceso. Si fuese algo que es per se así, pues parece que es más inamovible, ¿no? Bueno, en ese proceso de socialización, que luego comentaré más adelante, pues bueno, se generan una serie de subjetividades. Los hombres aprendemos unas cosas, las mujeres aprendéis otras cosas y se van generando subjetividades que son maneras de ver el mundo, maneras de percibirse a uno mismo o a una misma, percibir al grupo de pares y percibir a ese otro dialéctico con el que nos relacionamos, ¿no? Esto se puede extrapolar a otros ejes de desigualdad, como es el de la clase social, el del racismo o el del centro-periferia capitalismo también, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No puede entenderse, no puede pensarse la masculinidad si no es en la relación entre los hombres y mujeres, igual que no puede entenderse el capitalismo si no es entendiendo la relación entre la burguesía, es decir, la clase capitalista, quien tiene la propiedad de los medios de producción, y la relación con esa clase trabajadora, ¿vale? Esa relación es lo que tendríamos que analizar y que podemos extrapolar perfectamente a otros ejes de poder, pero en este caso lo vamos a hacer con el del sexo-género, ¿vale? Por lo tanto, partimos de una mirada, podemos decir, materialista. Cogemos la herramienta del materialismo y la aplicamos a la relación entre sexos. Esto no es algo que yo me estoy inventando, ¿vale? Hay un feminismo materialista que ha desarrollado mucho pensamiento sobre esto, especialmente feministas materialistas francesas, que bueno, ya luego comentaré algo de lo que dicen. Vale, vamos un poco con la presentación. ¿Qué es esto de, digamos, primero unos conceptos claves, ¿vale? Que van a ser el androcentrismo y la masculinidad. No podemos confundir una cosa con la otra. El androcentrismo tiene que ver con una mirada hegemónica de ver la vida, que tiene que ver con la mirada que se asocia a la masculinidad tradicional, que no al hombre, porque hay muchas maneras de ser hombre y muchas masculinidades, ¿no? ¿Verdad? Hoy más en día hoy que antes. Y el androcentrismo sería esta idea de que se tiene al hombre como medida de todas las cosas, ¿vale? Un ejemplo muy claro es en el tema de la medicina, cuando se diagnostica, seguro que muchos y muchas lo conocéis, pero bueno, cuando se diagnostica o se investigan los síntomas del infarto, ¿vale? Para prevenir infartos, de repente empiezan a descender los infartos masculinos y la muerte por infarto en los hombres, pero el de las mujeres no desciende. Entonces, de repente se dan cuenta de que esos síntomas son distintos en hombres y mujeres y que se había tomado de referencia solamente hombres para detectar esos síntomas, ¿vale? Bueno, esto se extrapola a muchos otros campos, pero bueno, tiene que ver con este androcentrismo que estaba contando, que lo vemos también a la hora de diseñar los muñecos estos de los accidentes, para prevenir accidentes de los coches, no para hacer las pruebas de seguridad de los coches, pues también se utilizan cuerpos masculinos. Bueno, y otros muchos ejemplos.
Dicho esto, la masculinidad vendría a ser otra cosa, ¿vale? Tiene que ver más con una posición social frente a las mujeres, una posición social que va a ser privilegiada y desde la que vamos a aprender o vamos a incorporar una disposición que pasa por el dominio de las mujeres. Todo esto en un aspecto inconsciente, a nivel inconsciente, ¿vale? Más o menos inconsciente. Bueno, visto esta diferencia, que luego profundizaremos un poco más, me lanzo, ¿no? La quinta Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina recoge al final 7 puntos que creo que son importantes y que además vienen un poco a señalar esta diferencia que se plantea desde el ecofeminismo en estos dos ámbitos, frente al androcentrismo y frente a la masculinidad, ¿vale? Frente al androcentrismo, entendiendo que el androcentrismo, pues que la guerra, digamos, es algo que responde a intereses masculinos, ¿vale? Marcado por la violencia, sin querer esencializar, porque a veces podemos caer en eso, pues ellas dicen seguir luchando por la paz y la militarización, ¿vale? Un punto. Otro punto sería fortalecer las articulaciones regionales y fomentar la participación, ¿vale? Pensando más en lo jerárquico y lo vertical como una manera de funcionar más masculina o más asociada tradicionalmente al ser hombre que al ser mujer. Por otro lado, tienen otra serie de puntos que directamente interpelan a los hombres de las organizaciones y esto es lo que me parece importante, ¿vale? Por eso, desde el ecofeminismo se plantea como que hay una lucha contra esta depredación de la naturaleza y esta imposición de la manera masculina de ver la vida y de estar en el mundo, y por otro lado, esta relación que comentaba entre hombres y mujeres. Voy contra la masculinidad y dicen promover la autoorganización de las mujeres en sus colectivos, es decir, empoderar, generar más espacios, ¿no? Fomentar la paridad en los órganos de decisión y participar en espacios de gobernanza, ¿vale? Importante la redistribución del poder entre hombres y mujeres en esos espacios de toma de decisiones. Ampliar la campaña de no más violencia contra las mujeres, ¿no? Seguir denunciando que sea la violencia de los hombres contra las mujeres en estos espacios y fomentar escuelas de formación feminista. Bueno, vemos cómo hay una diferencia con seguir luchando por la paz y la militarización y estos otros puntos que vemos que directamente nos interpelan a los hombres que estamos en estas organizaciones. Bueno, voy a comentar algunas claves ecofeministas. Mito del crecimiento infinito, seguro que muchas os suenan, ¿vale? Pero bueno, ahí para esto me habéis llamado. Resultado versus proceso, funcionalismo, ¿vale? Instrumentalismo, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre las mujeres, poner la vida en el centro, el mito de la autosuficiencia masculina, la diferencia entre el productivo y reproductivo, la explotación del amor y la expropiación de los saberes. Vamos con el primer punto, el mito de la autosuficiencia versus la interdependencia. Bueno, por aquí se estaría, que tiene algo que ver con esta idea también del capitalismo, de que somos, ¿no? Aparentemente como una invisibilización de cómo en los países enriquecidos estamos expropiando, estamos generando daños, ¿vale? Estamos robando de alguna forma esos recursos, esa mano de obra, estamos aprovechándonos de esta situación, ¿vale? Y haciendo cosas, teniendo prácticas relacionales con países de la periferia para nuestro beneficio y para nuestra mejora de calidad de vida, generando esta sensación de falsa autonomía, donde en realidad parece que desaparecen, ¿no? Y que yo voy al supermercado, compro algo y no sé ni de dónde viene, ni qué repercusiones está teniendo al otro lado, haciendo alusión a esos procesos de empobrecimiento de otras regiones del planeta. No tiene algo que ver con el dar sin recibir, ¿vale? En la invisibilización del otro. El mito del crecimiento infinito, bueno, pues esto está marcado por el afán de acumulación de capital, ¿no? Claramente capitalista, y una no consciencia del antropoceno, que es esta finalización, digamos, el tope al que hemos llegado de consumo de recursos de este planeta, ¿vale? Ya no es sostenible este planeta al nivel de consumo que llevamos y bueno, sabemos que va a tener unas consecuencias, esto lo cuenta Yayo Herrero, va a tener unas consecuencias bastante inevitables a día de hoy que no sé si ya estamos a tiempo de cambiar. Algo del resultado y el proceso, ¿no? Que ya estaba anticipando. Bueno, normalmente una mirada capitalista y a la vez aquí hay más que un lazo, hay un paralelismo entre el dominio capitalista y el dominio de los hombres, que tiene que ver con esta invisibilización de los procesos, ¿no? El hombre tradicional llega a casa y quiere ver el resultado del plato sobre la mesa. No tiene en cuenta el proceso, la energía, el esfuerzo, el tiempo que ha llevado decidir esa comida, ir a comprar la verdura, preparar esa comida y ponerla en la mesa,
¿vale? Entonces, por ahí habría algo de similitud o de paralelismo en cómo el capitalismo, ¿no?, lo que estaba comentando, compramos, consumimos y no nos preocupamos, no ponemos en valor eso que ha hecho posible que podamos consumir ese producto, ¿vale? Por tanto, no conectamos con ese daño, y esto engancha también muy bien con lo que comentaré luego del trabajo productivo y reproductivo, ¿no? Otra clave sería la del funcionalismo que comentaba, o instrumentalismo, ¿no? Entender que esto viene de la ilustración, viene de un... Bueno, se viene a decir que la razón es masculina, ¿no?, está asociada tradicionalmente a los hombres, y la emoción está tradicionalmente asociada a las mujeres. Bueno, esto no es tan así, ¿vale? Pero parece que de esa racionalización del pensamiento, ¿vale?, deriva un cálculo, una pasión por el cálculo y por la instrumentalización, dejando de lado un poco, digamos, las personas, el cuidado de las personas, de los procesos, basando simplemente en el resultado y en esos cálculos para conseguir el resultado que yo quiero, olvidando todo lo demás. Aquí estaríamos hablando de una falsa dicotomía entre razón y emoción, ¿vale? Eso es importante porque parece que la razón y la emoción están extintas, ¿no?, separadas, y son estancas, y sabemos que no, que las emociones tienen una correlación, una relación directa con las ideas, con las creencias que tenemos incorporadas en el fondo de nuestro ser, y que no es posible pensar sin tener esas creencias, ni sentir sin tener esas creencias, y cómo se relacionan entre sí. Por ahí hay algo que hay este falso mito que decía que los hombres no podemos expresar emociones. Bueno, los hombres tenemos la legitimidad para expresar unas emociones, las mujeres se les ha dado la legitimidad para expresar otras. La tristeza se les ha dado la legitimidad para expresar a las mujeres, pero se les ha negado la expresión de la rabia y la ira. Y de hecho, cuando las mujeres expresan rabia o ira, muchas veces también en espacios, en colectivos, movimientos sociales, de repente, ¡fum!, es como la histérica, la loca, fuera de lugar, etcétera, etcétera. Mientras que si un hombre levanta la voz o se altera un poco más, pues está muy normalizado, ¿no? Por ahí una desigualdad grande. En esto de las emociones también hay algo que olvidamos, y es que hay un tipo de emociones que están bastante olvidadas, ¿vale?, y que tienen bastante importancia en este cambio. Tienen que ver con la vergüenza, por ejemplo, ¿vale? Sentir vergüenza de algo que he hecho, son las llamadas emociones morales, ¿vale?, o éticas. Si yo me avergüenzo de algo que he hecho, va a implicar un cambio. Si yo me responsabilizo de algo, no necesariamente va a llevar a un cambio. Y esto lo explico así rápidamente. Se plantean desde el psicoanálisis dos tipos de culpa: una culpa narcisista y una culpa de objeto. ¿Qué es cada cosa? La culpa narcisista vendría a ser aquella que tiene que ver con cuando yo no consigo un proyecto vital, ¿no? Me sale mal una entrevista de trabajo, me sale mal un examen, me sale algo mal que tiene que ver con mi proyecto vital, ¿vale? Ahí siento culpa y digo, joder, qué mierda, que esto no lo he hecho mejor, ¿vale? Este tipo de culpa, bueno, pues la podemos reconocer más en hombres y en mujeres. Pero hay otro tipo de culpa, que es la culpa de objeto, que tiene que ver con conectar con el daño causado, ¿vale? Tiene que ver con percibir, con sentir ese daño al objeto amado, que dice el psicoanálisis, que es el otro, y que los hombres no solemos sentir, ¿vale? Por ahí que los hombres seamos fundamentalmente autocomplacientes con nosotros mismos. Normalmente tendemos a pensar que no está mal lo que hemos hecho, ¿vale? Y voy a explicar un pelín, me voy a hacer un pequeño paréntesis de la presentación y os voy a poner un pequeño PowerPoint que me he traído por aquí. Bueno, pues vamos con esa presentación y una pequeña explicación de por qué los hombres no sentimos esa culpa, ¿vale? Este juego seguro que a muchos de los chicos que estamos aquí nos suena, y a muchos de los que nos veáis, ¿vale? No tiene tanto que ver con el muñeco, sino con este tipo de juego, ¿vale? Bueno, pues seguramente que nos haya sonado, ¿verdad? ¿Quién es este muñeco con respecto a mí? Seguro que eres tú. Soy yo, efectivamente, Javi. Es una proyección de mí, ¿vale? Yo soy este muñeco. ¿Qué puede hacer este muñeco? Ser una proyección de ti, todo lo que puedas hacer tú. ¿Qué es lo que puede hacer? Es una proyección de mí y puede... Entonces, todo lo que tú puedas hacer, lo puede hacer él. O sea, ¿podemos volar? O ¿Qué puede hacer este muñeco? Todo lo que tú te imaginas.
todo lo que yo me imagine, todo lo que yo quiera, no todo lo que yo físicamente pueda. ¿Eso qué significa? Este personaje no tiene límites, no se pone límites a sí mismo, ¿vale? No entiende los límites, conectando un poco con esta lógica del capitalismo, los límites del planeta. No entiende los límites de las otras personas, en este caso de los hombres, de las mujeres. Puede incluso ejercer violencia contra otros, porque este personaje, ¿qué es? Pero si puede ejercer violencia siempre contra otros, porque este personaje siempre es el... Claro, en principio Disney lo que le da es la... No es tanto el personaje, es el tipo de juego. Por eso vuelvo a decir que pueden ser un G.I. Joe o lo que fuera, cada uno en su época. Sí, no, yo es que como mi referencia de más joven han sido los cómics americanos, Ajá. uno de ellos fueron los G.I. Joe. Ajá, sí. Un grupo paramilitar al servicio de un gobierno en el que tenía la libertad. Entonces, a lo mejor es por eso que de pequeño era que tenían esa libertad para todo. Claro, por eso no se ponen límites, pero digo, este personaje, o sea, ¿contra quién ejerce violencia? Contra los malos, ¿vale? Este personaje siempre es el bueno de la película, siempre es el justo, implanta justicia allá donde va, ¿vale? Este personaje no se entiende de límites, de los límites éticos necesarios para vivir en comunidad y para construir comunidades horizontales justas, ¿vale? Si yo me cargo este personaje, ¿puede haber juego? ¿O este personaje es imprescindible para el juego? Y estoy jugando a esto, ¿vale? Si yo este personaje me lo quito, no puede haber juego, porque este personaje es el personaje principal, ¿vale? Es el protagonista. Y por aquí hay algo de los aprendizajes masculinos que tienen que ver con ese afán de protagonismo, con esa invasión muchas veces del espacio, ocupación del espacio en las asambleas, ¿vale? Este personaje se quiere mucho a sí mismo, se pone mucho en valor, ¿vale? Vamos a ver por el otro lado qué es lo que nos encontramos, ¿vale? Ahí. ¿Quién es el personaje protagonista de este juego? Otro que no eres tú. El otro. El protagonista es el otro. Luego, quien ha jugado mucho tiempo a esto, ha estado jugando a ser un personaje secundario. ¿De qué va el juego? ¿De qué va este juego? De cuidar. De cuidar. Y cuidar no es otra cosa que cubrir necesidades y satisfacer deseos del otro por encima de los propios. Fijaos qué distancia hay entre un tipo de juego y otro tipo de juego, qué valores, qué creencias vamos a incorporar acerca de una misma y uno mismo a través de este juego, que todas y todos seguramente hayamos jugado mucho, ¿verdad? Estos aprendizajes, esto no es el único sitio en el que se aprenden, ¿vale? Es un ejemplo significativo de varios aprendizajes que se dan en los hombres y las mujeres, y que en los hombres tiene más que ver si podríamos representarlo con un yo-yo, ¿verdad? El yo y luego yo, otra vez y luego yo, y a las mujeres podríamos representarlo más bien a través de esto, ¿vale? Digamos que ahí estaría el ser para sí y el ser para otros, que dicen feministas que han desarrollado mucho pensamiento sobre esto, ¿no? Dicho esto, Alicia Puleo viene a iluminarnos un poquito y a contarnos qué paralelismos existen entre ese dominio sobre la naturaleza y ese dominio sobre las mujeres, ¿no? Ella habla de que desde esta dicotomía de la cultura, la naturaleza, ¿no? El hombre, la mujer, pues establece un dominio del ser humano sobre la naturaleza y de los hombres sobre las mujeres, con una apropiación del territorio, con una apropiación de los recursos naturales, y hace el paralelismo de cómo los hombres, y esto también lo dicen las materialistas feministas francesas que comentaba antes, una apropiación del cuerpo de las mujeres. Hay también una expropiación del trabajo que realizan las mujeres, ¿vale? Y que luego comentaré un poquito más adelante, que tiene que ver con esa explotación del amor, ¿vale? El amor, decía Kate Millett, que es, parafraseando a Marx, es el opio de las mujeres, ¿vale? Por tanto, dominio de la naturaleza, dominio de las mujeres.
Amaya Pérez Orozco viene a plantear desde el ecofeminismo, desde la economía feminista, la importancia de poner la vida en el centro, ¿vale? Esos cuidados que decía, no es solo cuidar los resultados, sino que es cuidar los resultados, cuidar los procesos y cuidar a las personas que participamos de esos procesos y de estos colectivos que queremos transformar en el mundo, ¿no? Entonces plantea 3 preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por una vida que merezca la pena ser vivida? ¿Cómo sostenemos las condiciones de posibilidad de esa vida que queremos? ¿Y qué tenemos que hacer los hombres que no estamos haciendo para construir este mundo más sostenible y más justo para las mujeres en este caso? Bueno, pues ahí queda la pregunta, ¿cómo podemos poner la vida en el centro en nuestras comunidades, en nuestros colectivos? ¿Vale? Bueno, algo de Silvia Federici, ¿vale? Que seguro que también os suena a muchas y muchos. Pasamos de la edad feudal a la edad moderna, ¿verdad? La industrialización, las revoluciones liberales en Europa, la construcción de los estados-nación, el cercamiento de las tierras comunales, y de ahí aparece el salto de repente a la fábrica, de los talleres a la fábrica, ¿vale? Las primeras fábricas. Talleres de artesanado, donde había una propiedad de los medios de producción por parte de las personas. De repente se empieza a concentrar esa propiedad de los medios de producción en el sujeto del capitalista, ¿vale? Burgués, y que contrata o que compra esa mano de obra de la clase trabajadora. Bueno, bien. Aquí los hombres son los que empezamos a ir a las fábricas a trabajar. Y de repente hay un salario que se llama salario familiar, porque se entiende que las mujeres están aportando un trabajo en casa. Se entiende que para que el trabajador hombre pueda ir sano, alimentado, higiénico a trabajar y así producir más, ¿vale? Tiene que haber en casa alguien que esté cuidando de esa alimentación, de esa higiene y de sus cuidados, ¿no? De cuando alguien se pone malito. Bueno, por ahí hay como cierto reconocimiento del trabajo reproductivo que va a ir desapareciendo, ¿no? Se salta del artesanado, como decía, al trabajo asalariado y las mujeres de repente también empiezan a manifestarse para poder ir a trabajar a las fábricas. Consiguen ir a trabajar a las fábricas, pero los hombres empiezan también a manifestarse y ponen un límite, porque las mujeres, al final, como están cobrando menos, se les da más trabajo a ellas que a ellos. Entonces los hombres dicen, no, las mujeres a casa, los hombres de la clase trabajadora, ¿vale? Las mujeres a casa y nosotros a la fábrica. Por ahí se viene redefiniendo un poco el patriarcado y esta división sexual del trabajo, esta división entre lo productivo y lo reproductivo, y a las mujeres se las sacan del mercado laboral. Hasta hace unos años que sabemos que se han incorporado de nuevo unas décadas. Expropiación de los saberes. Bueno, pues aquí lo que viene a contar también Silvia Federici es de qué manera todo este conocimiento, saber acumulado en las comunidades que ha depositado sobre las mujeres o que de las que las mujeres eran depositarias, que tenía que ver con los saberes del ser matrona, ¿vale? Con los saberes de cierto conocimiento de plantas medicinales. De repente va a llegar la medicina como una institución masculinizada, científica, estatal, y va a expropiar de esos saberes a las mujeres, las va a perseguir con el formato de las brujas, ¿vale? Como sabemos, la caza de brujas en Europa pues fue muy fuerte, y va a apropiarse de todo ese conocimiento y lo va a reconformar, digamos, o lo va a presentar como algo propio de la ciencia, sin reconocer, sin poner en valor de dónde venía en principio muchos de esos saberes. Bueno, vemos un ejemplo muy claro también con el tema de la cocina en la actualidad. Algo que las mujeres tienen un conocimiento histórico, ¿vale? De siglos, de repente, como los hombres empezamos a sumarnos al mundo de la cocina y ¡fum!, de repente emerge la figura del chef, ¿vale? Bueno, pues por ahí hay algo que nos indica que no tiene que ver el cambio hacia unas relaciones más justas porque nos cambiemos los roles, porque todo lo que asumamos los hombres va a tender a revalorizarse, sino que nos invita más a pensar el cambio de los hombres como un cambio de prácticas relacionales con las mujeres, y no tanto un cambio de roles, sino una reversión de esa posición social privilegiada y opresora que comentaba anteriormente, ¿no? Y que luego entraré un poquito más. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Algo que comentaba en la explotación del amor de las mujeres, esto lo cuenta Ana Jonasdóttir, también lo explica Mariluz Esteban, desde la antropología,
y tiene que ver con esta disposición cuidadora de las mujeres, con esta explotación o este aprovechamiento de esa subjetividad femenina desde donde aprenden a mirar las mujeres el mundo, por esa socialización que han tenido, que veíamos hace un momento, ¿verdad? Y donde se les propone o se les invita a amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente es el que no exige, pero le gusta dar, ¿verdad? Suena muy bonito, pero sabemos las implicaciones que puede tener esto. Las implicaciones básicamente son la ausencia absoluta de reciprocidad, ¿vale? En el amor y, por tanto, en el reparto de los cuidados, en la atención que ponemos. Al final es una expropiación volvería a decir, del tiempo, ¿vale? Y esto nos conecta una vez más con el capitalismo, cómo la clase burguesa expropia el tiempo, ¿verdad? La energía, la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. Los hombres de alguna manera hacemos algo parecido con las mujeres, aparte de apropiación del cuerpo, que esto de aprendizaje lo vemos muy claramente con esta ausencia de límites. Si pensamos como en el cole, con el boli le dábamos así en el pelo a la compañera, luego pasábamos a dar una sardineta, quizá un levantamiento de falda, y más adelante pues sabemos que los hombres violamos o agredimos sexualmente a las mujeres, ¿no? Por ahí hay algo que tiene que ver con esa creencia de el cuerpo de las mujeres es nuestro más que suyo, ¿vale? Por aquí también se entiende que el aborto todavía haya países en los que no sea legal, o que en los que sea legal sea con unas restricciones muy firmes, ¿no? Parece que todo el mundo, Iglesia, Estado, hombres, podemos opinar sobre el cuerpo de las mujeres menos ellas, ¿no? Algo también que se aprende, o donde se aprende todo esto de la apropiación del cuerpo de las mujeres, pues es a través de la pornografía. Y es también a través de la prostitución, no necesariamente por haber sido putero, sino por la misma existencia de la prostitución. De alguna manera sabemos que el cuerpo de las mujeres puede apropiarme de ello, si no consigo de otras maneras, pues lo puedo hacer pagando, ¿verdad? Otro gran nexo entre el capitalismo y el patriarcado. Algo de los trabajos necesarios para sostener la vida, que vienen siendo realizados por mujeres, pues obviamente el mundo de la cocina, aunque poco a poco los hombres nos vamos incorporando, ¿verdad? Porque sabemos que el primer trabajo doméstico que los hombres asumimos con gusto es el de la cocina, no es el de limpiar el baño, no es el de mirar las lombrices, a ver si las encontramos en nuestro crío o cría, es llevarle al parque, ¿verdad? A lo público, a donde se nos reconoce, donde se nos aplaude, donde se dice qué padrazo, ¿verdad? Pues igual en el mundo privado. La cocina, donde hay un cierto reconocimiento, hay una posibilidad de desarrollo de la creatividad, y al fin y al cabo pues puede haber cierta diversión, vuelvo a decir, donde no la hay limpiando el baño. Algo interesante es cómo la mitad de las mujeres del planeta se dedican a la agricultura, ¿vale? Frente al 10% de las tierras que están en manos de mujeres, ¿no? Fijaos, qué paralelismo. La limpieza y la higiene es algo también muy tradicionalmente asociado a las mujeres y que sostiene la vida, porque sabemos que las bacterias, ¿verdad?, y los virus pues tienen un peligro para la salud de las personas. Algo de la crianza, los cuidados también, cuando nos ponemos malitos, malitas, recae sobre las mujeres. Todo esto pensad que son explotaciones que hacemos de esos trabajos necesarios, vuelvo a decir, para el sostenimiento de la vida. Algo de cuidado de las personas mayores, con diversidad funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. En torno a los cuidados, creencias importantes que los hombres incorporamos, ¿vale? No tengo que cuidarme, ya hay quien me cuide, ¿vale? Yo me cuido permitiéndome cosas, permitiéndome hacer lo que me dé la gana, no me cuido la salud ni es algo que me importe, porque de alguna manera eso sé que va a haber quien me cuide. No tengo que cuidar, ¿vale?, al otro, y especialmente a las mujeres, a ese otro dialéctico que luego contaré. No tengo que cuidar el planeta, ¿vale? No tengo esa obligación. Y, por otro lado, tienen que cuidarme a mí. Esas son las 4 creencias que, en torno a los cuidados, los hombres podemos ir incorporando a través de nuestra socialización, ¿vale? Porque a mí de pequeño quien me ha cuidado era mi madre, no era mi padre. Luego yo incorporo que a mí quien me tienen que cuidar son las mujeres, y que yo, en tanto que hombre, como yo no veo que los hombres cuidemos, pues que yo no voy a tener que cuidar. Incorporo ese derecho a no cuidar, ¿vale? Tampoco cuidar del común, porque sabemos que quienes se encargan de cohesionar los grupos sociales, los colectivos, las asambleas, quien se encarga un poco de cuidar los espacios, de ponerlos bonitos, suelen ser las mujeres. Luego por ahí también yo voy aprendiendo que no es algo que tenga yo que hacer, me eximo de esa responsabilidad, ¿vale?
masculinidad tradicional, ¿vale? Que tiene más que ver con este androcentrismo que decía, porque el androcentrismo se basa se parte, digamos, de un modelo de sujeto masculino que hoy en día es tradicional, casi obsoleto, aunque todavía se siga nombrando como hegemónico, ¿no? Allá por los años 70, Brannon y David, una mujer y un hombre, venían a explicar, digamos, qué era la masculinidad. Y lo explicaban en términos de una serie de imposiciones, una serie de creencias que se desarrollan sobre uno mismo, desde esas imposiciones, esos mandatos, y que derivan en los comportamientos y actitudes, ¿vale? Yo aquí he puesto la coletilla de tradicional porque creo que no se refiere tanto a la masculinidad, y ahora explicaré por qué, sino a un tipo de masculinidad específica. Porque la masculinidad no se puede entender como una fotografía, ¿vale? La masculinidad no es la foto del macho ibérico que a todas y todos nos viene a la cabeza, no es el Rambo, no es Antonio Zores. La masculinidad puede ser de muchas formas, perpetuando siempre esta posición social que estaba diciendo. La masculinidad es más bien como un vídeo. Si pensamos históricamente, los modelos de masculinidad, o a lo ancho y largo del planeta, van cambiando, no son estáticos, son cambiantes. Aquí también vemos un paralelismo con el capitalismo, ¿vale? Son cambiantes. Luego, si bien en el siglo XVII un signo de masculinidad en la aristocracia era maquillarse, llevar peluca, ¿verdad? Hoy en día eso es impensable, pero en ese momento pues era un símbolo de masculinidad. Por tanto, sabemos que aunque la masculinidad vaya modificando su estética, el cómo se presenta, no implica que haya habido una renuncia a esta posición privilegiada, no haya un desempoderamiento o una renuncia de privilegios o de las tomas de decisiones, ¿no? Volviendo a Brannon y David, ¿no? Hablan de imposiciones, tiene que no tener nada de ser mujer, ¿vale? Por tanto, hay una creencia que yo tengo que diferenciarme de las mujeres y de lo femenino. Hay una cierto mandato sobre el éxito, ¿no? El éxito como algo masculino, el triunfar, ¿no? En el ámbito público. De ahí deriva algo sobre la importancia de los hombres, porque si a nosotros somos quienes se nos invita a ser sujetos de éxito, pues por ahí los hombres somos más importantes, ¿vale? Ser duro, ¿no? La dureza. Que esto tiene que ver con la belicosidad heroica, que hoy en día quizá no encontramos tanto una socialización en la guerra como hace 100 años, pero sí a través del mundo deportivo se hace una metáfora del enfrentamiento y de la violencia. Y si os acordáis o pensáis, hace unos años, ¿no? Se presentaban por la final de la Copa de yo que sé qué de fútbol con una música de película de 300, entonces, ¿vale? Dos equipos que se van enfrentando, ¿no? Y cómo se hace una metáfora de la guerra y la violencia. Y por ahí, de alguna forma, a través del deporte vamos incorporando también este gusto por la belicosidad, ¿vale? Hablan de otro mandato que es el de mandar a todos al infierno. Y ahí la creencia que se va generando es esta falsa autonomía, esta sensación de autosuficiencia, de yo no necesito de los demás. ¿Que te enfadas conmigo? Ah, pues paso, no voy a solucionar el problema. Me da igual, no te necesito. ¿Vale? Esta falsa, pues eso, frente a la interdependencia, que sabemos que es necesaria para la vida, pues bueno, una cierta ficción, ¿no? Con esa autocreencia. Comportamientos y actitudes que derivan de todo esto, pues una mayor autoconfianza, una mayor confianza en uno mismo a la hora de enfrentar el mundo, la fortaleza, ¿vale? Esa dureza emocional, que muchas veces dureza emocional se traduce en frialdad, ¿no? Que parece más apropiado, autoafirmación por el enfrentamiento, interiorización del cuerpo como herramienta de ataque y de defensa, ¿no? Y esto se ve muy claramente cuando los chicos jugamos más al contacto físico y a deportes de contacto que las mujeres. Alguna vez es un privilegio porque a las mujeres se les ha negado históricamente el incorporar el cuerpo, entender el cuerpo como una herramienta de defensa. Desgraciadamente a día de hoy sabemos que es importante saber que el cuerpo puede valer para defenderse. Y algo que desarrollamos, que es la actitud de darnos el permiso al ejercicio eventual de la violencia. ¿Vale? Nuevas masculinidades, de repente pues sabemos que aparece la incorporación de aspectos de lo femenino. Hoy en día yo puedo sentarme con las piernas cruzadas, me pinto la raya del ojo, me hago el moño, incluso incorporo, pues eso, me sumo a cocinar, bueno, hago pequeños cambios, incorporo aspectos que tienen que ver tradicionalmente con las mujeres. Otra cosilla pues es no tener que triunfar, porque hoy ya con la incorporación de las mujeres al mundo laboral, al mundo de lo público, pues parece que eso se ha diluido un poco más y no hay tanta presión sobre los hombres con esto del éxito, ¿no? Hay algo también que tiene que ver con el derecho, incorporo el derecho a mostrarme vulnerable, ¿no? Hoy en día el hombre sensible, ¿no? Quizás sea un modelo más hegemónico que el hombre tradicional.
Esto no cambia, ¿vale? No cambia la relación con hombres y mujeres, todo esto que estoy diciendo no genera relaciones más justas. Si nos fijamos, ganancias para los hombres, derechos que vamos incorporando, incorporación de aspectos de lo femenino muy variados, que nos apetezca incorporar, nos rebaja la intensidad del mandato de tener que triunfar, tengo derecho, me muestro vulnerable, ¿no? Y entonces pues comparto mis miedos, mis sufrimientos, ¿verdad? Seguramente lo que encuentre por parte de las mujeres sea un refuerzo de esa disposición al entendimiento, a la comprensión, al acompañamiento, ¿vale? A la empatía, que ya de partida el patriarcado, en el que el patriarcado ha educado a las mujeres, ¿no? En la empatía hacia los hombres, por tanto no modifica en ningún caso las relaciones de poder con las mujeres, y aprendemos también que el enfrentamiento no es la única manera de resolver los problemas. El enfrentamiento violento, ¿no? Y esto lo explica muy bien Joaquín Azpiazu cuando dice, bueno, antes los hombres, los chicos en el cole, para echar a las chicas del campo de fútbol les dábamos un balonazo. Y hoy en día lo que hacemos es, hola, mira, estamos viendo que como vosotras os dedicáis más pues a la comba, a hablar, a juegos así como que no necesitáis tanto espacio, pues igual os podéis poner ahí fuera de la cancha, y como nosotros jugamos al fútbol, pues nos ponemos aquí en el campo de fútbol y por ahí pues cada cual juega lo que quiere. Volvemos a conseguir lo mismo, apropiarnos de ese espacio central y mucho más grande del patio de maneras muy distintas. Entonces, bueno, por ahí es un poco poner el foco en de qué manera las nuevas masculinidades seguimos consiguiendo lo mismo, seguimos reforzando esta posición privilegiada frente a las mujeres, pero de unas formas pues más amables, ¿vale? Aquí hay un paralelismo interesante que es el del capitalismo verde. Como sabemos que aunque el capitalismo se vista de verde, capitalismo se queda, y ese afán de acumulación no desaparece, porque es la esencia del capitalismo. Pues algo parecido pasa en los hombres, aunque el hombre se vista de nuevo hombre, ese afán por perpetuar su posición de poder frente a las mujeres continúa estando presente, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo. Llevamos unos 45 minutos. ¿Acabo? Bueno, me quedan 6 diapositivas. Por eso, bueno. Yo no tengo nada que hacer hasta las 10 de la noche que curro, así que... Pues como el taller va a ser cortito, venga. Sí, 4 conceptos o 3 conceptos importantes para pensar esto de la masculinidad hegemónica, no hegemónica, ¿vale? Concepto de hegemonía, ¿vale? Concepto que desarrolla Gramsci en Italia y que tiene que ver con la dinámica cultural por la cual un grupo social se perpetúa, se sostiene como líder, digamos, en la vida social, frente a otro grupo social, ¿vale? Cómo se perpetúa ese liderazgo frente a otros grupos sociales. En el caso que nos ocupa, pues pensaremos en cómo los hombres mantenemos esa posición hegemónica frente a las mujeres o sobre las mujeres. Otro concepto importante es el de masculinidad, ¿vale? Y Luis Bonino, psicólogo, psiquiatra argentino que desarrolla el término de micromachismos, que invito a quien esté escuchando a leerlo, ¿vale? Porque seguro que nos da claves para pensar nuestra relación con las mujeres. Aunque él habla de las relaciones de pareja, es extrapolable a las relaciones en colectivos, de amistad, con las madres, etcétera, 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 ¿vale? Son micromachismos, pequeñas estrategias que ponemos los hombres en marcha, ¿verdad? Con precisión situacional, cuando nos conviene y cuando nos conviene hacemos otra cosa para seguir colocando a las mujeres abajo y nosotros arriba. ¿Cómo define Luis Bonino la masculinidad? Bueno, pues lo define como la disposición o el derecho a la subordinación y sometimiento de las mujeres, ¿vale? Como decía, si entendemos la masculinidad como una posición social en la cual los hombres, una posición social que en realidad Susana Covas lo nombra como un lugar existencial, porque es desde que nacemos y nos acompaña toda la vida, ¿vale? En todo momento está esa subjetividad femenina y masculina operando dentro de nosotros. Entonces, desde esa posición social lo que incorporamos es ese derecho a la subordinación y sometimiento de las mujeres. Bien, definido hegemonía, definido masculinidad, viene Ranulf Connell a explicarnos qué es la masculinidad hegemónica, ¿no? Y lo voy a leer, viene a decir como la configuración de la práctica genérica de géneros que encarna la respuesta corrientemente aceptada, es decir, común, al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Vale. Esta masculinidad hegemónica, luego añade, está siempre en disputa. Toda hegemonía siempre está en pugna,
¿vale?, con otras miradas que intentan imponerse. En este caso, pues lo vemos claramente. Hay una pugna por esa hegemonía sobre la masculinidad, y donde esta masculinidad que se llama hegemónica, que para mí está hoy obsoleta, que es la del Rambol y la de Antonio Zores, se va imponiendo un nuevo modelo de masculinidad que tiene más que ver con el hombre sensible, el hombre que habla de sus sufrimientos y de sus emociones, y lo vemos esto en el pop, por ejemplo, ¿vale? Sabemos que no implica eso, esa sensibilidad, unas relaciones más justas con las mujeres en ningún caso. Entonces, ojo, ¿no?, a este cambio del modelo tradicional de masculinidad a las nuevas masculinidades, porque lo que estamos haciendo es construir un nuevo modelo de hegemonía, ¿no? Y luego hay algo también que siempre me gusta contar. Yo cuando voy, y siento la publicidad, al Decathlon a pillarme algo de ropa, llego al pasillo y ya no me encuentro como cuando era pequeño en los juguetes rosa y azul. Ahora hay un abanico de colores para ellos, un abanico de colores para ellas, y sabemos que la desigualdad sigue estando ahí, ¿vale? Bueno, núcleo duro de la masculinidad, ¿vale? ¿Cómo se construye desde esa socialización, esa subjetividad masculina que tiene que ver con los privilegios y con el dominio? Bueno, pues Luis Bonino viene a explicarlo de la siguiente manera, ¿no?, y con una metáfora que dice, los hombres, cuando nacemos los niños, nacemos ya en un mundo que está organizado, que ya está de una estructura montada, con unos símbolos, con unas significaciones, en donde vamos a vivir unas experiencias por ser niños distintas de las que van a vivir las niñas. Y lo explica de esta manera, ¿vale? A los niños, cuando nacemos, se nos otorga una tarjetita VIP, ¿vale?, que obviamente pues nos va a dar una serie de privilegios y ventajas sobre las mujeres. Desde esta socialización, bueno, no sé si se va a sujetar, bueno, desde esta socialización, desde esta socialización, bueno, desde este club VIP, vamos a llamarlo, de la masculinidad de los hombres, es importante decir que es exclusivo de los hombres. Históricamente los hombres hemos podido transitar a los espacios de las mujeres, podemos ir a la cocina, y no, pero las mujeres han tenido prohibido históricamente el acceso a los espacios de hombres, generalmente espacios de poder donde se tomaban decisiones o se hablaba de cosas relevantes de la política o del saber, ¿vale? Esta tarjetita VIP nos coloca en esa posición, ¿verdad?, y nos otorga esos privilegios de mayor reconocimiento, que se nos escuche más nuestra voz, que se nos aplauda más a cualquier cosa que hagamos, que se nos exima de hacer ciertos trabajos, tareas domésticas, ¿no?, que yo prefiero llamarlo trabajos, que se nos exima de la responsabilidad de cuidar los grupos, bueno, cosas que ya hemos ido comentando y muchas más que, si luego da tiempo en el taller, pues os invitaré a seguir pensando. De esta experiencia privilegiada deriva una autopercepción. Tiene una autopercepción que tiene como varias patas, ¿no? Una de ellas es la superioridad moral. Si yo desde pequeño percibo que se me escucha más, si yo desde pequeño percibo que en el cole las figuras de poder y de conocimiento que yo estudio son todas masculinas, si yo todos los libros que veo, la mayoría han sido escritos por hombres, ¿vale?, pues yo voy a ir poco a poco incorporando que los hombres tenemos una superioridad intelectual sobre las mujeres. Primera pata. Segunda pata de esta experiencia privilegiada es que los hombres tenemos una superioridad moral, ¿vale? Y esto lo he explicado un poquito con el ejemplo del muñeco y cómo construimos esta idea del yo como alguien justo, alguien que no tiene que cuestionarse si lo que hace está bien o está mal, alguien que no conecta con el daño, ¿vale? Y esto vuelve a ser extrapolable al capitalismo, como el empresario o la empresaria no conecta con el daño de la clase trabajadora, está autocentrada, igual que los hombres estamos autocentrados y no nos vemos más que el ombligo, ¿vale? Por eso es importante en el trabajo que tenemos que hacer un ejercicio de descentramiento. Por eso no vale el trabajo propuesto desde el enfoque de las nuevas masculinidades, que tiene que ver con trabajar
cómo el patriarcado nos afecta, entre comillas, a los hombres, con que los hombres lloremos en público, expresemos nuestra vulnerabilidad, pidamos ayuda, nos achuchemos y mostremos cariño entre otros hombres. Todo esto está muy bien, pero tiene que ver más con el crecimiento personal que con una reversión de las relaciones de poder con las mujeres. A nadie se le ocurriría pensar que un empresario que se vaya a hacer un trabajo de crecimiento personal un fin de semana de mindfulness, ¿verdad?, o de yoga, va a volver el lunes y va a decir, iluminado, voy a redistribuir, voy a colectivizar la empresa, ¿no? Voy a colectivizar los medios de producción. Bueno, pues si esto es impensable, ¿por qué cuando nos ponemos a pensar las relaciones o el cambio de los hombres aparece la ilusión, la ficción, ¿verdad?, el espejismo de que los hombres hagamos un trabajo de crecimiento personal y vayamos a terapia va a tener algún tipo de repercusión en que vayamos a renunciar a los privilegios? Ahí dejo la pregunta, la reflexión, ¿no?, para que cada cual le dé una vuelta, porque lo que no vale para pensar otros ejes de desigualdad nos vale para pensar la relación de poder entre hombres y mujeres. Es algo que no se entiende muy bien. Algo que hay también de esta superioridad moral e intelectual, que tiene que, sobre todo la moral, está alimentada por la imparcialidad, esa sensación de imparcialidad y esta impunidad masculina en la que somos socializados y que seguimos siendo socializados. No solamente lo hablo a nivel judicial, donde sabemos que hay muchos hombres que terminan estando en la calle, terminan impunes ante agresiones sexuales. De hecho, sabemos que la mayoría de las violaciones, la mayoría de las situaciones de maltrato físico no se denuncian, por no hablar del maltrato que no es físico, ¿verdad? No se denuncian, luego hay una impunidad masculina, ¿vale? Esto también conecta con que desde bien pequeños a los niños se nos perdona todo. Si bien es verdad que se nos castiga más, es porque nos pasamos 10 veces más. No se nos castiga 10 veces más que a las mujeres y nos portamos 10 veces peor o transgredimos 10 veces más las normas, porque a las mujeres hay algo que se les ha educado en la no transgresión de la norma y nosotros sí podemos transgredir la norma, es algo deseable y podemos pensar en tantísimas producciones culturales en donde los hombres protagonistas de la película o del libro transgreden constantemente las normas, y hay algunas normas pues que son deseables transgredirlas, ¿verdad?, porque aquí la gente que estamos creemos en la transformación, ¿no?, en la revolución, en la revuelta social, pero hay otra serie de normas que tienen que ver con lo ético, y todas las comunidades a lo largo y ancho del planeta necesitan siempre una serie de límites éticos, de normas éticas, y esas son las que los hombres seguimos saltándonos cuando nos da la gana. Hay algo por aquí también que tiene que ver con la autocomplacencia, ¿vale?, en todo esto, la ausencia de autocrítica. Yo hago un poquito y me creo que es mucho. Yo me empiezo a implicar en el trabajo doméstico y, claro, cuando decía de 0 a 10, pues parece un mundo, parece infinito, ¿no? Empieza en 0, entonces cualquier cosa parece infinita. Igual tengo que llegar a 100, ¿vale? No solamente pasa por una autovaloración y autopercepción y autocomplacencia, sino que esto se refuerza porque muchas veces desde fuera las mujeres también nos hipervaloran, ¿vale?, esos pequeños cambios, porque claro, del 0 al 10 pues es que estoy encantada de que entonces digamos que hay como una dificultad para tocar la realidad, una percepción que está sesgada por el patriarcado. Esto se ve muy claramente cuando pensamos en que se hace un estudio sobre la percepción del reparto de tareas en el hogar y aparece el 70% de los hombres considera que se reparten equitativamente el trabajo doméstico y el 60% de las mujeres también lo considera así, y de repente decimos, vale, pues ahora vamos a hacer un estudio que nos hable de la realidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a preguntar por algo objetivable. ¿Qué es más objetivable que el tiempo? ¿Vale? De repente preguntamos, ¿tú cuánto tiempo le dedicas semanalmente a esta tarea, a esta otra, a esta otra, a esta otra? Y de repente nos damos cuenta de que las mujeres le dedican 2, casi 3 horas más a la semana al trabajo doméstico que los hombres. Fijaos cómo la percepción queda desbancada por la realidad, ¿vale? Y cómo esto nos señala que hay algo de la autopercepción, tanto de los hombres como de la percepción, de la manera en la que las mujeres nos miran a los hombres, que está sesgado por el patriarcado, ¿vale? Y que a los hombres nos viene muy bien, por supuesto. No, pero creo que es al día, más o menos. No, al día 3 horas, sí, es a la semana. Vale, hablaba de esta subjetividad privilegiada y ahora voy a hablar un poquito de cómo se desarrolla un tipo de subjetividad que Leo Thiers-Vidal, que era un sociólogo francés, activista de movimientos sociales, de movimiento Cupa, animalista, por supuesto era profeminista, ¿vale?
pues bueno, desarrolla de una manera muy, muy interesante. Quien sepa francés, pues le animo a leerlo. Él habla de que aprendemos a relacionarnos, dice, ¿desde dónde y con qué nos relacionamos los hombres, los niños con las niñas, ¿no? Y dice, bueno, pues desde esos privilegios que todo el mundo, bueno, que hemos ido nombrando algunos de ellos, y desde una mayor agencia que tiene que ver con esa autoconfianza, con ese mayor capital social, con esa hipervaloración, ¿vale? Con mayores cantidades de recursos al final, con un mayor capital social, relacional, cultural, ¿no? Pero bueno, económico muchas veces, porque el 80% de la riqueza mundial está en manos de hombres, ¿vale? Dice, bueno, ¿desde dónde y con qué? Pues desde esos privilegios, ¿vale? Dice, ¿cómo aprendemos los niños a reproducirnos, a relacionarnos de manera distinta con las niñas? Dice, bueno, muy fácil. Aprendemos a relacionarnos con nuestro grupo de pares y con ese otro respecto a las no pares, con ese otro dialéctico que comentaba antes, ¿no? A través de la socialización yo aprendo a relacionarme conmigo mismo, aprendo a relacionarme con mi grupo de pares y aprendo a relacionarme con ese otro dialéctico que decía antes, que en el eje de la desigualdad de hombres y mujeres, pues son las mujeres. En el capitalismo, pues obviamente ese grupo de pares sería la patronal y ese otro dialéctico sería la clase trabajadora, ¿vale? Como veis, todo el rato voy haciendo paralelismos porque hay lazos entre capitalismo y patriarcado, pero fundamentalmente lo que hay son paralelismos, ¿vale? Por eso la gente que nos consideramos anticapitalistas, los hombres anticapitalistas, tenemos la obligación, si realmente no es de boquilla y lo creemos, de transformar y de renunciar a cosas en pro de un mundo más justo para las mujeres y no mirar para otro lado, ¿no? Esto se entiende muy bien si pensamos en que desde peques aprendemos que no nos tenemos que relacionar igual con nuestras compis y compis de clase que con la gente adulta, ¿vale? Eso se entiende desde pequeño lo entendemos muy fácilmente, que hay grupos sociales y que no me tengo que relacionar igual con todo el mundo. Por eso me da un poco la risa cuando la gente dice, no, yo me relaciono con personas. Bueno, igual tu percepción es que quieres creerte que no tienes nada que trabajarte y que tú te relacionas igual con todo el mundo y quizá haya por ahí algo que trabajarse, ¿vale? Se ve claramente cuando sabemos que no nos relacionamos igual con nuestras compas en el trabajo que con nuestra jefa o nuestro jefe. Ahí lo tenemos claro, ¿verdad? No nos damos los mismos permisos para expresar rabia o enfado con una población que con otra. Bueno, pues por aquí, pero de una manera mucho más profunda y fundacional del sujeto, está el que no nos relacionamos igual con los niños que con las niñas. Yo desde pequeño, lo primero que voy a aprender es que mi madre es una cosa y yo soy otra, que no formamos parte de la misma entidad, ¿vale? Y lo segundo y más importante que voy a aprender es que yo o soy niño o soy niña. Y que como tal se me trata de una manera o se me trata de otra. No es porque yo me vaya a mirar los genitales, sino porque percibo que por ser un niño se me va a tratar de una manera distinta y mejor que a mi hermana, a mi amiga o a mi prima, ¿vale? Y al revés. De ahí que los hombres incorporemos cierta idea de la importancia de sí, porque así a mí se me trata mejor. Si yo ocupo el espacio central y más grande en el patio, pues yo voy a sentir que por alguna razón que no conozco, los hombres valemos más. Lo nuestro es más importante que lo que les pasa a las mujeres, porque se nos está permitiendo mucho más que a ellas. Se nos están otorgando una serie de privilegios que a ellas no, sin tener la palabra privilegio en la cabeza, ¿no? Pero en el cuerpo van pasando cosas, se van incorporando cosas y en el inconsciente se van generando esas creencias, esas percepciones. Dice, ¿por qué reproducimos los hombres la desigualdad? Y lo explica muy sencillamente. Dice, porque hay una doble satisfacción. Una satisfacción narcisista, simbólica, que esto también lo viven las mujeres, que tiene que ver con esa palmadita en la espalda, cuando actuamos como se espera que actuemos, ¿vale? De peques. También a ellas se les aplaude cuando nos ensucian, cuando son buenas, cuando se comportan como se tiene que comportar una niña. Pero nosotros además tenemos una dificultad añadida para el cambio, y es que hay un disfrute, un saboreo, una degustación material de esos privilegios, no solamente simbólica. Hay un mayor tiempo para mí, hay un mayor espacio mental para mí, hay un mayor abanico de posibilidades a la hora de diseñar mi itinerario vital. Hay una ligereza y ese derecho a no cuidar que se traduce en mayor energía para lo que yo quiera. Bueno, hay un saboreo de todo esto. Yo ocupo el espacio principal y eso también me da placer, ¿vale? Esto es un problema, porque para pensar el cambio de los hombres, desde aquí lo que se genera es una ética del yo, que decía antes, del yo frente al tutú.
Y dificulta enormemente el cambio, porque fijaos, si para ir a terapia cambiar cosas que me perjudican, que tengo un guión de vida que tengo, que sé que me hace mal, que me va a jugar contra mí, me tiro meses, años para cambiarlo, igual ni consigo cambiarlo, que no nos costará cambiar cosas a los hombres que no nos perjudican, sino que nos benefician. ¿Vale? Por esto nos indica que los hombres tenemos un largo camino por delante y que como tendemos a pensarnos como ya feministas, ni siquiera empezamos ese proceso de trabajo personal, o lo empezamos, lo hacemos un año y de repente desaparece la preocupación porque ya hemos trabajado mucho, ¿verdad? Bueno. Una ética del yo que genera también una manera de ver la vida muy autorreferencial y autocentrada, algo del autocentramiento que he hablado antes, y la autorreferencialidad se ve muy claramente cuando tú preguntas en aula qué es lo que pasa con los piropos y los chavales lo que te devuelven es como, pues ya me gustaría a mí que me dijeran piropos por la calle, lo tendrían que agradecer. O cuando hace un par de años en una investigación que estuve realizando como Federación de Mujeres Jóvenes, que se llama Noches Seguras para Todas, es una investigación sobre violencia sexual en ocio nocturno, y preguntaba a los chicos si alguna vez se habían sentido obligados, presionados a tener sexo por alguna mujer. Bueno, pues la respuesta, aparte de que fue entre risas, la respuesta fue como, ojalá nos pasará eso. Bueno, pues es otra muestra más de esta autorreferencialidad masculina, ¿vale? Que tiene algo que ver también con el androcentrismo. De esta subjetividad dominante, Leótides Vidal aplica un concepto que se llama expertise, ¿vale? Experticia traducido al castellano, y que es muy interesante, ¿no? La experticia, digamos que es el saber incorporado que hace al experto. Es un saber que manejamos, un saber denso y acumulado que tenemos en la cabeza y que es especializado en alguna destreza que hemos ido desarrollando. Pongo un ejemplo. Nosotros teníamos, bueno, en el BA, ¿vale? En el Bajo el Asfalto está la huerta, teníamos esa huerta colectiva y de repente empezamos a plantar melones y el melón no es como el tomate, que tú ves cuando se cosecha. El melón no lo ves tan claramente. Entonces le preguntábamos, Francisco, a un paisano que tiene la huerta al lado, oye, perdona, ¿tú no sabes decir cómo se sabe cuándo están los melones? Entonces Francisco vino y nos dijo, pues mira, a este le quedan 3 días, a ese está ya, a ese le quedan 7, 8, ese pues a los 10 o 12 días lo podéis tener. Y yo, ya, pero ¿cómo lo sabes? Joder, pues no lo veis, si es que se ve, está claro, joder. Bueno, pues eso es la experticia. Es ese saber denso y acumulado que tenemos, que es práctico, es un saber práctico, ¿vale? Pero que no sabemos explicar muy bien, ¿vale? Si hemos dicho que los hombres, o que la masculinidad es esa disposición o ese derecho al que se desarrolla esa posición social, al sometimiento de las mujeres, ¿en qué somos expertos los hombres? ¿Cuál es la experticia masculina? Pues sí, efectivamente, en el dominio y la explotación de las mujeres, ¿vale? Algo también, algún paralelismo, ¿no? Esto lo hace Yayo Herrero en una entrevista al periódico La Marea, viene a contar cómo el feminismo y el ecologismo se tocan, porque ambos implican una renuncia de privilegios. Me gusta hablar en términos de decrecimiento, si tenemos tan claro el decrecimiento, porque no tenemos tan claro el decrecimiento del poder a nivel de los hombres. Porque eso nos cuesta tanto verlo, porque seguimos explotando sin medida esa disposición cuidadora de las mujeres, seguimos sin tener relaciones de reciprocidad con ellas y sabemos que eso es insostenible para la salud de las mujeres, igual que es insostenible para la salud del planeta el afán de acumulación y el crecimiento ilimitado, como si no tuviera límites físicos el planeta, ¿vale? Vuelvo al tema de los límites y de la falta de límites que nos ponemos los hombres. Hay algo de este bienestar que está ligado al confort. A mí me es mucho más fácil ir a decidir qué es lo que quiero comer hoy, bajar y comprarlo, que meterme en un colectivo, ir de vez en cuando a currar a la huerta, comer o planificarla, o sea, sí, decidir qué es lo que voy a comer en base a esa economía planificada, en la que yo ya desde hace 4 meses sé lo que me va a tocar esta semana comer, ¿vale? Parece que supone como un mayor esfuerzo, porque a veces pues no me apetece otra vez repollo, ya, pero es que es la época del año del repollo.
Entonces, si tenemos tan claro esto, ¿por qué a los hombres nos cuesta tanto las otras renuncias? ¿Vale? Ella lo cuenta, dice, pero cuando te empiezas a plantear que es importante extender el coche privado a toda la población del planeta, empiezas a plantearte que el coche privado, más que un derecho, es un privilegio, porque no es viable. Que comer carne 5 veces por semana es absolutamente imposible extenderlo a todo el planeta, porque físicamente es imposible producir proteína animal para todo el planeta, ¿vale? En esas cantidades. Por tanto, es otro privilegio. Dice, buena parte de lo que ha sido la izquierda se ha movido en las categorías de la clase obrera, de la lucha final, y como persona no te sentías interpelada. Parecía que todo lo relegábamos a ese momento de lucha final. Por eso el ecologismo y el feminismo interpelan e incomodan a las clases dominantes. A los países enriquecidos, ¿vale? El capital y la lucha de clases incomodaría a la patronal, ¿vale? Al grupo social que es propietario de los medios de producción, y el feminismo vendría a incomodarnos a los hombres. Si los hombres no nos sentimos incomodados, no nos escuece lo que nos dice el feminismo, no generamos cambios, renuncias, que eso es difícil, vuelvo a decir, implica hacer un duelo de cada uno de esos privilegios, no es verlo y ya está, sino que es un profundo cambio, pues no vamos a cambiar. Y hasta aquí la presentación. Así que muchísimas gracias a Colectivo Verde y Morado por la invitación y a CGT por el espacio.